Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de el tiempo del verano. Está transcurriendo en los días que estamos viviendo. Estamos en el siglo XXI y cada verano es diferente, pero hay una característica propia de todos los veranos. Es el tiempo en que Dios abre los cielos para alimentar a toda la humanidad. Es el tiempo donde el agricultor sabe que tiene que recoger el fruto de la tierra. Dios es el dueño de la tierra. Dios estableció las condiciones para que el agricultor trabajara la tierra y es la lluvia. Es la buena lluvia que Dios manda para que el labrador esté trabajando la tierra y en el verano estar segando lo que sembró. Es la siega, el tiempo de cortar el trigo. Es en el verano donde el fruto de la tierra es el trigo y tiene dos connotaciones el trigo. Número uno, el alimento físico del trigo se hace el pan que sustenta el cuerpo del ser humano. Pero también el trigo representan las almas, personas que viven en el planeta Tierra que hay que ir a rescatar de la condenación eterna. Hay que predicarle el alimento del cielo, el maná del cielo, que es el Evangelio de Jesucristo, hablar de Jesucristo. Por lo tanto, en el verano hay dos tipos de comida, la comida física, pero también la comida espiritual. Y cuando estamos trabajando por las almas en la tierra, hablando de Jesucristo, a las familias, a los compañeros de trabajo, nuestras amistades en la calle, en ciudades y naciones, Dios tiene siempre el alimento en la mesa de cada hogar, de aquella persona que le esté sirviendo. O sea que en el evangelismo hay alimento físico, alimento en la mesa. Todo esto son principios y verdades que están registradas en la Biblia, la palabra de Dios. Estamos en el verano y tenemos que ir a la enseñanza de las Escrituras que nos hablan de ese verano. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 8, habla de la hormiga. La hormiga es sabio, dice el Señor. Dice aquí, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. El verano es tiempo de trabajar. Es el tiempo de la economía de Dios. Es el tiempo cuando Dios abre los cielos para que haya bendición económica. Por eso el ejemplo está en la hormiga. La hormiga no tiene señor, no tiene un jefe que le diga lo que tiene que hacer. La hormiga es tipo de la sabiduría y como un animalito sabio, un insecto sabio, está recogiendo la comida en el verano. Prepara en el verano su comida, dice la Escritura, y recoge en el tiempo de la siega, que es el tiempo actual. Segar es cortar el trigo, cortar los cereales para que haya pan en casa. Y dice, recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Este es el tiempo de la economía, de la buena economía que Dios estableció para cada hogar. Es la economía que tiene que ver con la comida. Todo comienza con la comida porque Dios creó nuestro cuerpo. El cuerpo humano tiene un sistema digestivo, un sistema de entrada, de procesamiento, de alimentación y de salida. Es todo un proceso y todos los días comemos. Todos los días el cuerpo necesita ser alimentado porque a través de la comida
están las fuerzas físicas, está la energía, está el vigor de todo cuerpo. Y en la noche hay que dormir para recuperar esas fuerzas perdidas. Dios trabaja en el cuerpo en medio de la noche. Dios ama su creación y la máxima creación de Dios es el ser humano. El ser humano creado con un cuerpo con la necesidad de comer, pero el que da la comida es Dios. Por eso todos los días debemos estar caminando con Dios. Ningún ser humano puede ser independiente de Dios, porque necesitamos comer. Y el único que da la comida, porque es parte del diseño del cuerpo humano, el cuerpo necesita comer, pero la comida viene de Dios. Por eso hoy hablaremos de cosas importantes registradas en la Biblia que tienen que ver con este verano, el verano de Dios. Bienvenidos a esta enseñanza de la Voz de la Alianza Internacional. Sí, vemos, se relaciona la temporada en la Biblia, se relaciona con las fiestas y se relaciona con una cosecha en exclusiva, ¿no? Sí, porque donde hay comida hay fiesta, hay gozo. Sí. Toda persona en familia, el padre de familia, la madre de familia que pone el alimento en la mesa, ve disfrutar a sus hijos están contentos porque hay comida. Entonces, donde hay comida siempre habrá alegría. Y Dios instituyó por eso las fiestas de las comidas, porque son varias fiestas, pero cada fiesta representa una cosecha o una temporada determinada y siempre hay gozo, alegría. Sí, por ejemplo, tenemos en primavera, estamos hablando de la cebada que se relaciona con la Pascua. El grano de la cebada, hay pan de cebada, Sí. Todo comienza en primavera. Y luego tenemos la del trigo, que es la que sigue. La de ahora. Que trigo Verano. se podría decir, se relaciona con Pentecostés o el verano. Y por último es Hablar de Pentecostés es hablar de la iglesia cristiana. Todos los que somos cristianos debemos saber el origen de la iglesia. En una fiesta, dice la Escritura, en la fiesta de Pentecostés, hace 21 siglos, el Espíritu Santo fue enviado del cielo a la tierra en Jerusalén. La iglesia nació bajo el poder del Espíritu Santo en la ciudad de Jerusalén. Todos los que somos cristianos, por eso oramos por Jerusalén. Sea la paz en Jerusalén. Así que estamos en el siglo XXI y el Evangelio se extendió a todo el planeta Tierra y por eso aquí en México estamos dándole gracias al Señor porque nos llegó el Evangelio, nos llegó la bendición. Y en cada país, Estados Unidos, Guatemala, España, todo país ha recibido el Evangelio de Jesucristo. Y es en el verano precisamente que debemos recordar la fiesta de Pentecostés, porque la fiesta de Pentecostés comenzó al inicio del verano. Sí, y bueno, es el trigo. Y luego tenemos por último el vino, que el vino ya es hablar de el otoño, que también el aceite también es del otoño. Así que es cuando se consume mejor vino, mejor aceite a partir del otoño. Así que y allí está y esa es la el fiesta, simbolismo de la Santa Cena. Sí, es la fiesta también de tabernáculos, la que se celebra en otoño y tiene que ver con la fiesta de la cosecha, como bien se le conoce Sí. a las fiestas de otoño. Así que como vemos, cada temporada tiene su cosecha y tiene también su respectiva fiesta. Sí, porque Dios instituyó 3 temporadas de fiesta durante un año de 12 meses, comenzando en primavera, de allí al final de la primavera, el verano, y de allí ya el otoño, a la salida del año. Entonces, en primavera, el grano característico de la cosecha es la cebada. Sí. Por eso es pan de cebada. Y ahora en el verano es trigo, pan de trigo. Pero falta el vino. El vino viene en el otoño.
Entonces, allí está el simbolismo de la Santa Cena, es pan y vino. Correcto, sí. Toda mesa. En la tierra siempre hay el líquido y está lo sólido, sólido y líquido, porque el cuerpo fue creado para ser fuerte en cuanto a la naturaleza misma de la carne, pero necesita líquido. Más del 60-70% del cuerpo es agua. Sí. Entonces tiene que circular. Entonces Dios instituyó el pan y el vino, pero Dios dijo del vino con moderación, porque Dios rechaza la borrachera. El vino no es para emborracharse, el vino tiene características medicinales al cuerpo. Por eso todo tiene un principio y el Señor estableció la mesa que tiene que ver con la Santa Cena, y es allí donde representa el pan que tenía que comerse, que representa el cuerpo de Cristo, que se dio en sacrificio por la salvación de toda la humanidad debido a nuestro pecado. Todo ser humano es pecador, necesita salvación. Hay que comer de el cuerpo de Cristo. Es lo que representa el pan en la Santa Cena. Pero también el vino, la copa de vino, representa la sangre que Cristo derramó en la cruz. Nosotros, los cristianos, entramos a un pacto de sangre. Todo pacto que Dios estableció ha sido con sangre. En el Antiguo Testamento, para la nación de Israel, el pacto con la sangre de animales. Pero para ahora, en Cristo Jesús, todos los que somos cristianos y hemos creído en la obra de Cristo en la cruz, estamos en el pacto, en el nuevo pacto de la sangre del Hijo de Dios, de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso en Jesucristo hay un cambio y transformación. Si éramos personas malas, con pensamientos malos, y hacíamos tanta maldad, cuando viene el poder de la sangre de Cristo a nuestras vidas, la sangre nos limpia de pecado. Y ahora, a través de la sangre de Cristo, somos santificados. Y por eso la Biblia nos llama los santos de Dios. Pasamos de las tinieblas a la luz, de ser personas malas, personas que antes hablábamos mal, maldecíamos, injuriábamos, le hacíamos daño al prójimo. De ese territorio del enemigo, a través de la sangre de Cristo, fue el precio que Jesús pagó por nuestro rescate, nuestra salvación. Antes éramos esclavos del diablo, pero Cristo pagó nuestra liberación. Ahora nuestro Señor es Jesucristo. Y ahora somos hijos de Dios. Y la sangre de Jesucristo es el precio de compra. Por eso hoy tenemos todas las bendiciones del reino de Dios. Y estamos en una vida nueva, un nuevo pensamiento, una nueva forma de hablar. El Señor nos cambia nuestra forma de hablar y un nuevo estilo de vida. Por eso toda persona que conoce acerca de la obra de Cristo en la cruz, porque estas tres fiestas son representaciones de Cristo. Sí. Cristo está en cada fiesta, la fiesta de primavera, la fiesta última o fiesta del verano, la de Pentecostés y la fiesta de otoño. Cada fiesta representa a Jesucristo. Sí. Así que cuando nosotros estudiamos de las fiestas, nos identificamos con Cristo y podemos darle gracias al Señor y vivir en alegría y en gozo. La Biblia dice, el gozo del Señor es lo que nos fortalece. Así que esto no es religión, es tener una relación con la palabra de Dios, conocimiento de la palabra y vivencia de acuerdo a la palabra. Dios lo declaró, Dios lo estableció, yo lo creo y vivo de acuerdo a la palabra. De esta manera la bendición estará con nosotros. Sí, un ejemplo lo tenemos con Ruth. El libro de Ruth, por ejemplo, allí nos habla de Ruth, que era una
una moabita, que vino a habitar a Israel en Belén, cuando ella regresó con Noemí. Y Belén, que significa en hebreo la casa del pan, y es allí donde Ruth empezó a trabajar y hacer su vida, porque había perdido su esposo, había perdido familia, había dejado también todo en su tierra, porque ella decidió poner a Dios en primer lugar, al Dios de Noemí, y ella empezó a trabajar en el campo de un hombre llamado Boz. Y vemos en la Biblia, en los primeros 2 capítulos de Ruth, nos habla que ella trabajó, para empezar dice, llegó a Belén en el inicio de la cosecha de la cebada. Primavera. En primavera o en Pascua es cuando ella llegó a Belén y empezó a trabajar toda la cosecha de la cebada. Y también dice luego toda la cosecha del trigo, quiere decir que trabajó toda la primavera junto con el verano, estuvo trabajando hasta que se terminó la cosecha del trigo, y entonces es cuando Boz después redime a Ruth y le propone matrimonio en los capítulos 3 y 4 de Ruth, y allí es donde entra el otoño, porque una boda nos habla del vino. Vemos en las bodas de Caná no podía faltar el vino, y en este caso el vino también representa las bodas del Cordero de Dios que vamos a tener allá en el cielo cuando seamos arrebatados y nos vayamos con Cristo. Entonces vamos a entrar a las bodas del Cordero de Dios, y aquí en el caso de Ruth, su boda del Cordero de Dios fue con Boz. Y por eso hablamos que Ruth representa a la iglesia. Era una gentil y representa a nosotros. Y tenemos a Boz, que representa al Señor Jesucristo, y Noemí al Espíritu Santo, porque Noemí fue quien aconsejó a Ruth dónde tenía que trabajar, e incluso con quién se tenía que casar. Así que ahí tenemos a Ruth obedeciendo siempre la voz de Noemí, y por eso le fue bien, porque obedeció la voz del Espíritu Santo. Y al final, en otoño, es donde vino las bodas de Ruth y Boz, que después vendría Obed, luego Isaí y luego el rey David. Así que fue tatarabuela, ¿no?, o bisabuela del rey David. Sí, por eso el libro de Ruth es un libro muy importante para estudiar, conocer acerca de nosotros mismos, porque Dios es Dios de conocimiento y se revela a través de los diversos libros de la Biblia. Uno de esos libros es el libro de Ruth. Habla de nosotros los gentiles. Los mexicanos somos gentiles, los estadounidenses son gentiles, los franceses son gentiles. Solamente hay una nación de Dios llamada Israel. Israel es la nación escogida de Dios, pero Dios la estableció en el concierto de las naciones en el Medio Oriente para bendición a todas las naciones del planeta Tierra. ¿Cómo llegó la bendición a México? Por medio del Evangelio, por medio de la predicación de hombres y mujeres que extendieron el Evangelio desde Jerusalén. Jerusalén es Israel. Desde Israel Dios empezó a bendecir el mundo entero. Hombres y mujeres que salieron de Jerusalén. Conforme a lo dicho por el Señor Jesucristo, Él lo profetizó. En Hechos 1:8 Jesucristo dijo: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos, empezando con Jerusalén, de allí a Judea, de allí a Samaria y hasta lo último de la tierra. El Evangelio partió de Jerusalén, no de Roma, no de Antioquía, ni de ninguna ciudad. Partió de Jerusalén. Y regresará la bendición a Jerusalén en tiempos de gran tribulación. Pero ahorita estamos en el tiempo de la iglesia. Estamos predicando las bendiciones que hoy tenemos en Cristo. Si hemos entrado a el verano,
Debemos saber que es el tiempo donde Dios abre los cielos y derrama bendiciones sobreabundantes. Podemos leer lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 28. Allí la Escritura nos va hablando acerca de las bendiciones que Dios tiene en el verano. Así que dice la Escritura en Deuteronomio 28, vamos a leer los primeros 2 versículos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán a ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Todo depende de obedecer la palabra de Dios. Oír la voz de Dios es su palabra, creerla y obedecerla. Sigamos leyendo los versículos del 3 al 6. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. En todo lugar, dentro de la ciudad y fuera de la ciudad. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Habla de la familia, comenzando con los hijos, fruto del vientre, pero también todo lo que uno trabaje con sus manos será prosperado. Es el fruto del trabajo. Todo será bendecido. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Comida suficiente. Es lo que representan las 3 temporadas de fiestas que Dios instituyó. Eran temporadas de comida, mucha comida. Por eso dice aquí, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Siempre habrá protección de Dios donde quiera que se mueva un justo de Dios, una persona obedeciendo las instrucciones de la palabra de Dios. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, dice el Salmo 91, pero a ti, hombre justo, mujer justa, no te llegará. Hay protección en medio de la violencia, en medio de la inseguridad, en medio de los problemas de una ciudad, de una nación. Dios te protegerá. Son las bendiciones del verano. Dice la Escritura aquí, versículos 7 y 8. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios es Dios de prosperidad, hace prosperar todo lo que el hombre de Dios, mujer de Dios, emprenda con sus manos. Por eso 3 de Juan 2 dice la Biblia, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Dios es Dios de prosperidad en todo aspecto de la vida del ser humano que le cree a Dios, que le cree a su palabra y obedece a su palabra. Por eso el que está en obediencia estará en bendición y en protección. Porque si hay prosperidad en cuanto a lo que se trabaja, Dios se compromete a proteger el fruto de tu trabajo. No habrá ladrón que robe tu cosecha. Por eso hay provisión, hay protección. Todo esto tiene que ver en el tiempo del verano, cielos abiertos. Podemos leer el versículo 12, donde habla de que seremos prosperados para poder prestarle el recurso económico a otras personas en necesidad. Todo esto Dios los da para que compartamos de lo que recibimos. Dios es Dios de amor, de misericordia. Y si vemos que otras personas están en necesidad, es para que compartamos lo que Dios nos ha dado. Al tiempo de hoy, siglo XXI,
Todo cristiano, hombre o mujer, debe compartir el Evangelio. Es lo que hemos recibido de gracia. De gracia somos salvos para dar conocimiento de lo que recibimos a otras personas, sembrar la semilla en otras personas. Esta es la cosecha de almas, es estar ganando almas para Jesucristo, y toda persona que está ganando almas, evangelizando, nunca le faltará la comida física en su mesa, tampoco la protección. Dos bendiciones del verano: provisión, protección. Todo ello está registrado en la Biblia, y para el tiempo de hoy tenemos al Espíritu Santo. Así como Noemí, la suegra de Ruth, condujo a Ruth, Ruth le dijo a Noemí: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, y donde tú vayas yo voy. Entonces Ruth llega a Israel, llega a Belén, y fue tomada precisamente por Booz, y hubo ese matrimonio entre una mujer gentil con un hombre judío. La iglesia está formada hoy, dice la Escritura, tanto de judíos como de gentiles. Dios es Dios de acuerdo a su palabra. Dios ama tanto a Israel como a toda nación gentil del planeta Tierra, porque todas las naciones fueron creadas por Dios. Pero Dios quiere bendecir cada nación, y no hay mejor temporada de bendición como la que estamos viviendo en el verano. Vamos a ver primeramente las bendiciones que hablan de cielos abiertos. Versículo 12, 13 y 14. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Aquí están las bendiciones del verano de cielos abiertos. Dice el versículo 12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Dios habita en el cielo. Dios el Padre y su Hijo Jesucristo habitan en el cielo. La Biblia dice que el Espíritu Santo está tanto en el cielo como en la tierra. Y es a través del Espíritu Santo que la iglesia cristiana está en la tierra para comunicarse con el cielo a través de la oración. Orar es pedirle a Dios de acuerdo a la necesidad. Estamos pidiéndole a Dios lo que necesitamos aquí en la tierra. Jesucristo, hablando de la oración, Mateo 7:7, Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El que pide, recibe. Todo cristiano que ha creído en Jesucristo y el poder de la sangre le ha comprado, es un hijo de Dios para orar. Ahora hay que comunicarse con el cielo ante todo problema en el planeta Tierra, problemas personales, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, en la familia, problemas laborales, problemas económicos, problemas sociales, todo tipo de problema. Todo cristiano, hombre o mujer que forma parte de la iglesia, este es el poder de abrir los cielos en el nombre de Jesús. Jesús está de por medio en bendecirnos. Él dijo: todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Por eso este versículo es fundamental. Vuelvo a leer Deuteronomio 28:12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia. La lluvia ahora representa la unción del Espíritu Santo. Donde hay oración, hay unción. Todo cristiano que ora estará bajo la unción del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Todo cristiano, hombre o mujer, necesita caminar en la llenura del Espíritu Santo, y es la responsabilidad de cada uno de nosotros
de ser llenos del Espíritu Santo. Dios nos llena siempre y cuando haya oración. Donde hay oración, hay llenura del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos del amor de Dios para amar aún a aquellos que no nos aman, aún aquellos que nos están maldiciendo, aquellos que están hablando contra nosotros. Tenemos que amarlos, tenemos que evangelizarlos, y solamente en el amor de Dios. Por eso cuando viene la llenura del Espíritu Santo, se derrama el amor para que podamos predicar el Evangelio a personas que muchas veces están contra Dios. Por eso solamente a través del Espíritu Santo podemos nosotros ser guiados a servirle al Señor. Por eso aquí en Deuteronomio 28:12 habla de la lluvia que representa la bendición al agricultor, al labrador, porque el labrador camina y trabaja de acuerdo a la lluvia de Dios que viene del cielo a la tierra. Y dice aquí, te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Hay dos lluvias de bendición en el año, la lluvia de otoño, la lluvia de primavera. A la primera lluvia de otoño se le llama las primeras lluvias. Son las lluvias que el agricultor, cuando ve la señal del cielo, es para sembrar la semilla. Abre el surco, Dios lo ayuda para que la tierra no esté resquebrajada, la tierra no esté dura, suave, para sembrar la semilla. Otoño. Viene después el invierno, Dios trabaja en la semilla sembrada bajo la tierra. Nadie sabe lo que pasa en la semilla, nadie sabe cómo un árbol se forma con una sola semilla. Es Dios trabajando bajo la tierra. Invierno. Y cuando llega la primavera, Dios manda la lluvia postrera, la lluvia que da señal de las flores. Y cuando el agricultor ve las flores en el campo, sabe que la cosecha está ya lista para ser segada. Así que el verano es tiempo ya de segar, pero Dios está trabajando con la semilla, en equipo con el labrador. Por eso nosotros tenemos dos manos para trabajar, y si consagramos nuestras manos para trabajar aquí en la tierra, Dios nos va a favorecer. Hoy en día hay muchos trabajos, muchos negocios, muchas formas de trabajar. Así que si ponemos a Dios en primer lugar, siempre habrá prosperidad de Dios. Y es lo que representa este versículo. Te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, mano de obra, todo trabajo que Dios dispone para que haya comida en casa, y prestarás a muchas naciones, porque tendrás más que suficiente, tendrás comida para satisfacer tu familia y un extra para poder compartir con otros. Y dice, prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y entonces serás luz en la tierra, serás cabeza y no cola. Todo cristiano, hombre o mujer, es cabeza, no es cola. Por eso Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, y la luz se pone en un lugar alto para que alumbre a todo lo que está a su alrededor. Y Jesucristo dijo, no solamente son luz, son sal. La sal es influencia. En el alimento, la sal domina para que el alimento sepa bien y detiene la corrupción o descomposición del alimento, la sal. En nuestro medio hemos conocido la carne salada porque a través de la sal se conserva la carne. Así que la sal detiene la corrupción y la sal es la iglesia. Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de esta tierra. Así que esto habla de liderazgo. Somos llamados a ser cabeza y no cola. Por eso aquí en la Biblia está registrado lo que es la sabiduría que Dios da al ser humano
para que siempre estemos viviendo en las bendiciones de Dios. Y la primera bendición que necesitamos es la comida, porque si tenemos un cuerpo, desde que amanece ya tenemos hambre. Por eso se le llama desayunar. Dejamos de ayunar para que la primera comida del día entre a nuestro cuerpo para fortalecernos. Así que después viene la comida de mediodía y la comida o merienda de la noche. 3 comidas a veces estamos comiendo para alimentar el cuerpo, para que el cuerpo tenga todas las energías para que al otro día salga a trabajar. ¿Quién da la señal de ir a trabajar? Dios, a través del sol. La Biblia dice que cuando sale el sol, todos salen a trabajar. El que va a estudiar, y el que va a trabajar. El sol da la señal del día, y el día es para trabajar, es la enseñanza de la Biblia. Y la luna es señal de ir a dormir. El cuerpo necesita descansar. Así que Dios está dando señales, sol, luna, en cada estación del año, primavera, verano, otoño, invierno. Siempre hay sol y luna para marcar el día, para marcar la noche. Pero en la temporada del verano es cuando debemos conocer más acerca de lo que es la economía de Dios. Tiene que ver con el alimento. Y si estamos hablando de asuntos económicos que tienen que ver con la comida, debemos también saber, eso es conocimiento, que hay un enemigo de la comida, hay un enemigo del dinero, hay un enemigo de los bienes materiales. Se le llama el ladrón. Jesucristo lo identificó como ladrón, el que roba el dinero, el que roba los recursos económicos, el que roba la salud, el que roba la paz. ¿Quién es este personaje en la tierra? La Biblia le llama la serpiente antigua, o Satanás, o el diablo, o el dragón. Son diversos nombres que recibe el diablo. El diablo está al acecho. ¿En qué temporada generalmente está al acecho? En el verano. Por eso estamos viendo obras destructivas en la tierra durante el verano. Todo esto viene por causa del pecado. Donde hay pecado es el diablo el que estará obrando. Por eso tantas muertes, estamos viendo ciudades violentadas, y no solamente el hombre lleno de maldad, de injusticia, haciendo mal al prójimo, sino que también las fuerzas de la naturaleza están sacudiéndose. Estamos conociendo terremotos como el que acabamos de conocer en el Pacífico, más de 8 grados ese terremoto. Estamos conociendo inundaciones, lluvias torrenciales, estamos conociendo fuego, incendios. Todo esto es parte del verano y las crisis económicas en el verano. Por eso estamos convocando a un ayuno para combatir todo ello. Dios dice en su palabra con respecto al ayuno: no es más bien al ayuno que yo escogí, desatar las ataduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Estamos ayunando para destruir todo plan del diablo contra la economía de una ciudad, de una nación. Este es el ayuno que Dios ha escogido. Oración y ayuno. Dios abre los cielos en el verano, bendice, pero el ladrón trata de robar la cosecha. Entonces hay que orar y ayunar para mantener al enemigo a raya, a distancia. Así que la Biblia es un libro de mucha enseñanza que debemos ir conociendo, y gracias al Espíritu Santo podemos nosotros saber mucho acerca de estos tiempos que estamos viviendo. Sí, por eso hay que ser como los labradores, ¿no? Dice el libro de Santiago, porque ellos esperan su
lo que siembran cosechan, ¿no? Y así tenemos que tener nosotros paciencia, que eso es también fe en Dios y fe en su palabra. Así que por eso vemos lo bonito, ¿no? Porque en otoño los agricultores están esperando la lluvia temprana para cosechar, o mejor dicho, para sembrar su semilla en otoño, y luego en el invierno tienen que depender de Dios porque no hay razón para trabajar, en algunos lugares cae nieve, entonces tienen que reposar y es Dios el que trabaja en el invierno. Así que lo único que tiene que hacer el agricultor es creer que lo que ya sembró va a florecer en primavera. Es lo único. Esperar en Dios, esperar en su palabra. Y cuando llega la primavera que derrite la nieve, derrite el invierno, es entonces cuando empieza a florecer los campos, los pájaros empiezan a cantar, y es cuando el agricultor se da cuenta que lo que sembró en otoño ahora está floreciendo en primavera, y así esperar su madurez para el verano, que representa el trabajo, la cosecha, hasta que se limpien todos los campos. Por eso en verano hay una alta demanda, o Dios necesita muchos obreros, se necesita mucha persona, mucha mano de obra que esté trabajando, que esté recolectando la semilla, lo cosechado, que es lo que se conoce como la siega. Así que es lo que Dios está esperando, líderes, obreros que vayan tras la mies, porque es mucho el trabajo. Y por eso Jesús dijo, miren los campos que ya están blancos para la siega, así que es cuanto más. Dios necesita mayores obreros el día de hoy, en estos últimos tiempos, y después se vuelve a repetir los ciclos de Dios, solamente que el otoño que estamos esperando, porque antes se tocaba la trompeta, para el agricultor le avisaba que había terminado el tiempo de la cosecha, ahora empieza un nuevo ciclo, y para nosotros esa trompeta que estamos esperando es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, el llamado de Dios el Padre a sus obreros, diciéndoles es tiempo de dejar de trabajar porque nos vamos a casa con Jesucristo. Así es, pronto viene Jesucristo a recompensar a todos aquellos que han creído en su palabra. Así que por eso estamos predicando la palabra de Dios, enseñando de las Escrituras para que toda persona pueda oír, creer y obedecer. Estamos en el mejor tiempo de la revelación de la palabra de Dios. Si estamos en una temporada como es la del verano, tiempo de la siega, donde hay bendiciones de la prosperidad, el Señor determinó la ofrenda. Esto es muy importante, porque si ya tienes el fruto de tu trabajo, tienes tu salario y tienes para comer, Dios dice, a partir de que tengas todo ello, tienes que ofrendar. Y eso lo determinó en Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 al 17. La ofrenda Dios la determinó como un acto de fe y de obediencia, mostrando el agradecimiento hacia Dios, porque Dios es el dueño de la tierra, de la lluvia, es el Dios de la salud, es el Dios de la agricultura, y si Dios te ha dado ya el fruto de la tierra, entonces presenta tu ofrenda de gratitud, y a través de esa ofrenda se vuelve a repetir el ciclo económico de la prosperidad. Así que esto es importante. En Deuteronomio 16, 16, Dios dijo, 3 veces cada año aparecerá todo varón. Son las 3 temporadas de fiestas. ¿Puedes leer? 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano,
conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Dios es el dador y de lo que Dios nos da es de lo que ofrendamos. Por eso la ofrenda es importante y hay una ofrenda muy especial, como lo es el diezmo. Tiene que ver con el grano de la tierra, el fruto de la tierra. Tiene que ver con el fruto de la mano de obra, el fruto del trabajo. Por eso diezmo y ofrendas son importantes para presentarla delante de Dios. Cuando Dios ya nos dio el trabajo, nos dio el salario, tenemos para comer. Si cumplimos estas bendiciones, Dios siempre tendrá los cielos abiertos sobre nuestras vidas. Y es aquí donde entramos al Nuevo Testamento para entender la importancia de hablar de Cristo, porque cuando uno habla de Cristo, la bendición económica material viene detrás de nosotros. Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 27, dos tipos de trabajo, el trabajo de lo secular, el trabajo de lo natural, pero también el trabajo de lo espiritual, de ganar almas para Cristo, de hablar de Jesucristo a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a toda persona. Por el hecho de hablar de Jesucristo, nunca faltará la comida en casa. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Aquí están las enseñanzas de Jesucristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios el Padre? Allí mismo en el Evangelio de Juan, Jesucristo da la enseñanza de la voluntad del Padre. Capítulo 6 de Juan, versículos de el 37 al 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ese es el trabajo para la vida eterna que todo cristiano hace en la tierra, y por estar hablando de la vida eterna en Cristo, solamente en Cristo, Dios abre los cielos para derramar las bendiciones que tienen que ver con la comida, bendiciones materiales en la casa. Dios es Dios de alimentación y de protección. Así que hay que conocer cómo trabajar en el reino de Dios para recibir todas estas bendiciones. Amigo, amiga, te invitamos a que te acerques a Jesucristo. Él te ama, Él quiere ayudarte. Si estás en una situación crítica en tu vida personal, matrimonial, familiar o de salud o de lo económico, acepta a Jesucristo y empieza a creerle al Señor. Solamente puedes decirle en este momento: Señor Jesús, me arrepiento de estar apartado de Dios y de ser ignorante de la verdad de Dios. Pero en este momento renuncio a todo ello, me arrepiento y te acepto a ti, Jesús, como mi Salvador, y te hago el Señor de mi vida. Creo que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso mi Señor. Amén, amén. Si tú hiciste esta declaración, la Biblia dice que has pasado de muerte a vida, ahora eres un hijo de Dios. Tienes que leer la Biblia, ir a una iglesia local en tu ciudad y nación, donde los pastores están enseñando de las Escrituras, para que puedas tú conocer todas las bendiciones que ahora, como hijo de Dios, hija de Dios, tienes para ti. Somos herederos del reino de Dios, pero tenemos que saber cómo traer la herencia y hacerla efectiva en nuestro tiempo. Bienvenidos sean todos a la familia de Dios. Dios nos exhorta a creerle a Él, y por eso hemos hablado de la palabra de Dios.
Gracias por estar con nosotros, agradecemos su preferencia y nos vemos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, Dios mediante.